Muy buenos días. Hoy día miércoles 29 de abril empezamos con la clase, la mini clase o micro clase sobre Meister Eckhart. Siguiendo el programa, estamos en esta presentación sucinta en el punto 8. Meister Eckhart, que nace en 1260 y muere en 1328. Y para poner un título que sea evocativo de la densidad metafísica, especulativa que tiene Eckhart, hemos elegido El fruto de la nada. Hay varias ediciones de esta es una de las más recientes, hay otra anterior que es la de Editorial Ciruela, porque en El fruto de la nada está contenido, entre otros tratados fundamentales de Eckhart, Yo y Dios somos uno, y poniendo nombre a lo que tratan estos temas que vamos a ver en el punto 8 cuando lo desglosemos y lo expandamos, ejercicios de deshacimiento, desapropiación, desnudez, desprendimiento, desapropiación o dejar ser. El estar separado del ser es la Abgeschiedenheit en alemán, que introduce Eckhart. La Gelassenheit, que toma Heidegger de Eckhart, es el dejar ser al ser, es el tema del abandono. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este itinerario es avanzar con la guía de un señor que se llama Matthew Fox. ¿Se lo ve al libro? ¿Se lo ve al libro o no? Dígame que sí. Bien. Matthew Fox meditando con Meister Eckhart. Este señor era dominico y como le pasó a Eckhart, por hacer este tipo de cosas es como excomulgado de la orden. Y ese meditando con Meister Eckhart nos va a llevar al corazón del pensar de Eckhart. Y el corazón del corazón, o la tesis primordial, es que Dios que habita dentro de nosotros, en nuestro corazón, el reino de Dios que está dentro nuestro, se hace presente por la chispa de Dios. La chispa de Dios es cómo nace Dios en el alma de cada ser humano. Este es otro librito de Eckhart. Y Eckhart va a tener una progenie, una descendencia fundamental hasta nuestros días. De Eckhart proceden los influjos que calan hondo en Nicolás de Cusa y, avanzando los siglos, en todos los místicos de carmelitanos del siglo XVI, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, y avanzando respecto más cercanos en el tiempo al luteranismo. Lutero le dedica en 1516 y 1518 sendos tratados en que expone los textos de Eckhart. Pero no solo Lutero, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, hagamos un salto largo para no entrar en más detalles, en lo contemporáneo influye muchísimo en Heidegger, influye en Erich Fromm, influye en Carl Gustav Jung. Es un pensador clave para entender uno de los mayores genios especulativos y metafísicos que han existido. Entonces, recorrer lo que ha significado el itinerario de Eckhart es atravesar una época compleja. Una época compleja, y bueno, uno puede decir todas las épocas son complejas, pero Eckhart es un hombre del siglo XIV. Él está en el último tercio del siglo XIII, 1260, y muere en el primer tercio del siglo XIV. Esa transición es la transición que hay entre lo que va a ser el feudalismo, lo medieval, y él es todavía un último medieval, por decirlo así, y ya está preludiando lo que va a acontecer en esa quiebra del siglo XIV. Esa quiebra significa la época de Juana de Arco, la época
de la peste negra, que era 1.000.000 de veces más importante por la población que exterminó que el coronavirus. Todas esas épocas eran la quiebra de los poderes temporales, de los poderes eclesiales, era una convulsión total. Esa Europa medieval, en ese otoño de la Edad Media, era un torbellino de sangre y de fuego, dicen aquí el introductor de este libro. Sangre en las cruzadas contra los infieles y fuego en las piras donde ardían los herejes. Hay una hereje, Marguerite de Porete, que es antecesora de varias tesis de Eckhart, y Eckhart fue influido por ella. Había piras donde se ponía en el fuego a los presuntos herejes o a los herejes respecto de esa iglesia oficial que había ahí. Y el Sacro Imperio Romano Germánico, que era una inmensa coalición político-religiosa, ahí se daba la confluencia del poder temporal de los emperadores y el poder eclesial de esa confluencia de las dos instancias más poderosas del Occidente, que estaba también ahí en relación con el Oriente, marca a fuego el destino de la vida de Eckhart. En 1276, este hombre, que es un adolescentito, es alemán, Johannes Eckhart de Hochheim, ingresa para realizar sus estudios en el monasterio dominico de la ciudad de Erfurt. Y allí él va a aprender los rezos, las plegarias, y él se considera un buen cristiano. Y desde niño ha estado fascinado por ciertas figuras, y esas figuras eran de una orden creada en 1220, que es por Santo Domingo de Guzmán, que es la orden de los dominicos. Y esos frailes predicadores dominicos, con sus capuchas puntiagudas, sus hábitos de lana blanca, lo fascinan a él, y mantos negros. Y él estaba ahí en esa atmósfera, que al mismo tiempo, como expresión escultural, estaban acompañadas por los cantores de gesta. Ahora, el curso de instrucción que tenían los dominicos era arduo y prolongado. Lo primero era la formación que les daba el trivium. O sea, para llegar a estudiar en la universidad, el examen de ingreso, por decirlo así, era aprobar 3 materias de letras, el trivium, era la gramática o semántica nuestra, la dialéctica o la lógica nuestra, y la retórica o la pragmática nuestra, para poner los nombres de la semiótica, que son las reglas de juego que hemos puesto nosotros también. Ahora, cuando se cursaba el trivium, después había que pasar al quadrivium, o sea, 3 más 4, 7 materias que serían el equivalente de nuestro bachillerato, y ese quadrivium estudiaba la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Y con ese estudio ya estaban habilitados los educandos para tratar de ir, habiendo hecho la propedéutica de las artes liberales, que incluía la filosofía, en ese trivium y quadrivium, se iba a la teología. Y la teología era la reina de las ciencias. Incluso en ese momento, antes de que se erigiera como cabeza directriz de la teología como ciencia, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino nace cuando tenía 4 años de existencia la orden dominica. Él nace en 1224 y muere con 50 años en 1274. La teología ocupaba centralmente los 3 años formativos finales del educando. Después del trivium y el quadrivium se estudiaba teología. Entonces, a los 25 años, los novicios de la hermandad eran ordenados como sacerdotes católicos. Y Eckhart de Hochheim fue enviado al Studium Generale. Studium Generale es una institución de las universidades en ese momento de cuño latino, pero sigue existiendo el Studium Generale actualmente en las universidades alemanas, por lo menos. Y ese Studium Generale había sido fundado en Colonia alemana, Colonia Agripina, por Alberto Magno. Y San Alberto Magno
Magno y Santo Tomás de Aquino, discípulo congenial con Alberto Magno, son los creadores de la forma mental que va a educar y a quienes se va a adherir en esta etapa formativa, Meister Eckhart. Cuando cursa ese Studium Generale en Colonia, estamos llegando ya después a finales del siglo XIII, cuando tiene 40 años ya, y por el resultado de su talento religioso y su prestigio eclesiástico, aparece como prior de Erfurt, prior del convento benedictino de Erfurt, y después va a ser vicario dominico de Turingia. Turingia es el land, el Stadt, el estado, dentro de los estados esos feudales supérstites donde no había una nación. Y ahí lo nombran lector bíblico, lector biblicus. Después de eso, en la Universidad de París, que era la universidad más importante, y lo nombran luego prior provincial de la región de Sachsen, de Sajonia. Y es profesor, nombrado como profesor de teología después de una larga y prestigiosa carrera como profesor de teología en París. Y va él después en tareas pastorales como predicador en muchos conventos de monjas. Esta tarea, con el tema de lo femenino, que las monjas estudiaban, una cosa absolutamente insólita. Cuando uno habla de oscurantismo medieval no tiene la más pálida idea de cuán revolucionarios eran en puntos que hoy se dirían que son súper progresistas. Porque les decía, Marguerite de Poré, o otras que son Hildegarda de Bingen, Matilde de Magdeburgo, son todas mujeres, monjas, que estudiaban, y estudiaban muchísimo, y estudiaban también eso que presuntamente estaba prohibido, cosa que no sucede en la formación bastante fundamentalista que tienen las mujeres en el judaísmo. Si ustedes ven la serie de Netflix, esa poco ortodoxa, por ejemplo, van a ver que las mujeres les está vedado el estudio. Bien, hay un movimiento bien revolucionario políticamente, socialmente, intelectualmente, de mujeres que son las beguinas. Las beguinas, mujeres, los begardos, varones. Él, Eckhart, se convierte en un maestro de estas beguinas, que por supuesto no tarda mucho en enfrentar las acusaciones de herejía que prevalecían en esa época. Tildaban de bruja y de qué sé yo. Y lo que estaba animando a Eckhart era su vocación inicial, una prédica fervorosa y el ejemplo de austeridad. Eso es lo que vivían las beguinas y eso es lo que este director espiritual de ellas les predicaba. Este movimiento de la Inquisición también estaba con ejemplares, que era un Savonarola en Italia, de la Florencia de los Medici, que vamos a ver que Pico de la Mirandola era medio amigo de Savonarola, pero en España estaba Torquemada. Y ese señor era dominico también. Entonces, a la cabeza de la Inquisición de raíz española, 1420-1498, estaba Torquemada, que propiciaba la expulsión de los moros y de los judíos de España. Por eso lo apodaban a Torquemada el sanguinario, y es por sus críticos y ponderado como un modelo de ciencia penal por los partidarios. O sea, la grieta existía entre los fanáticos de Torquemada y los detractores de Torquemada, pero en los hechos este señor es un símbolo y cifra de los horrores y las crueldades de lo que significaba la Inquisición. ¿Con qué misión nace la Orden de los Dominicos? Luchar contra las herejías. Había dos herejías fundamentales que estaban asolando la cristiandad y al mismo tiempo tenían el frente abierto de que desde el siglo VII venía avanzando el Islam. Y esas dos herejías son los cátaros y los albigenses. Y esas tendencias anómalas son combatidas por la Iglesia en general y por los dominicos en particular. Y la obra de un Tomás de Aquino, de un Alberto Magno, todos estaban en esa línea. Pero además estaban lo que les mencionaba, las beguinas y los begardos, y la muy célebre Orden de los Caballeros del Temple, los templarios, que ya han sido
objeto o sujeto de serie televisiva también de Netflix muy buenas. Algunas se llama Resurrección y van a ver la cara, el rostro de los cretinos que tienen los templarios. Pero hay muchas de esas. La orden de los templarios es una orden militar que lo que estaba buscando era fundar la banca occidental, que llega hasta ahora. Ellos son los banqueros también, porque estaban prohibido para los cristianos manejar dinero. Entonces el dinero de los créditos se lo dejaban a los judíos, que esos ya eran los miembros del pueblo de Isida, asesinos de Dios. Entonces cuando surgen los templarios tienen una sed y voluntad de poder y de tener. Y después entran en cono de sombra y después siguen resurgiendo hasta nuestros días con otras caras. Y en la historia va a aparecer el maestro Eckhart desde este contexto como maestro, Meister Eckhart. Y es un leve Meister y un lese Meister, así lo llama. Y lo llama Heidegger mismo, porque eso ya estaba dicho en un folletito chiquitito que se llama el Camino del Campo, der Feldweg. Él dice, Eckhart, debemos escucharlo y leerlo a Eckhart porque es un maestro de vida, leve Meister, y es un maestro de lectura, un lese Meister. Y este maestro de vida y de lectura es convertido en maestro de la Sagrada Teología y luego en doctor. Primero el magíster y después el doctorado, el doctor de la Iglesia. Y hay dos predecesores fundamentales que mencionábamos, que es Alberto Magno y Tomás de Aquino. Ahí había un papa, en una época que había, para suma de las confusiones, 3 papas. Había un papa en Aviñón, 2 en Roma, etc. Y uno que se llama Juan XXII, que es bastante maldito, ese Juan XXII, y está ungido como pontífice en 323. Y Juan XXII va a condenar a muchos de estos maestros y doctores de teología por ser herejes. El propio Eckhart, 2 años después de morir, lo excomulgan póstumamente por todo lo que dice. Lo que Eckhart estaba haciendo y quería hacer era comunicar fervorosamente las buenas noticias del mensaje místico cristiano por la predicación. Eso es lo que él ha querido hacer. Y como Jesús, Eckhart vivía bajo la urgencia del esfuerzo de comunicar la cualidad de la experiencia interior del reino. Y en sus escritos y sermones, otra revolución son no solo en latín, que es la lengua académica universitaria, sino también en alemán. Predicarle a las mujeres y en alemán, revolución sobre revolución, que precede la traducción al alemán de la Biblia por parte de Lutero. Es antes de Lutero, este señor ya está haciendo las prédicas en alemán y en latín. Están los tratados de Eckhart, tienen el doble lenguaje. Los tratados, hay una edición de los 40 más nueva argentina sobre los tratados. Hay tratados alemanes y tratados latinos. Entonces, él va a estar manejando esa lengua porque él está pensando esta idea central que les acabo de decir, el reino de Dios. El reino de Dios está dentro de cada uno de nosotros. Y dice, el reino de Dios está dentro de ti. No hay que buscarlo para pasado mañana o en el futuro absoluto, sino que en el presente hay que buscarlo al reino de Dios. Simplemente contémplalo y regocíjate por vivir en él. Entrégale por completo tu voluntad a Dios y él te brindará la suya a cambio tan plenamente y sin reservas que la voluntad de Dios será tu propia voluntad humana. Dejar de querer. El abandono es abandono de mi inteligencia, de mi voluntad, de mi memoria, dejar todo lo mi, y abandonarme, desprenderme, desapoderarme de todas mis facultades espirituales. Y ese es el único camino para la sabiduría, no solo para la metafísica, pero que la incluye, no solo para la teología, sino para algo mucho más importante que es la sabiduría.
Y la sabiduría es propia de un visionario. Un visionario no es el que percibe las cosas que los otros no perciben, sino un ser que capta exactamente lo que resulta esencial en determinado momento y en un lugar específico. Es el portador, el sabio, de una sintonía de su mente con lo que es preciso saber para disfrutar de una experiencia terrenal incondicionada. La experiencia de Dios, no la ciencia de Dios, no conocerlo por silogismos a Dios. La experiencia de Dios, es la experiencia de Dios en mí. El reino de Dios no es para después que yo me haya muerto, que voy a el reino de Dios y me he portado bien. Son montones de herejías y equivocaciones las que están en ese pensamiento, que ha sido cultivado y sigue siendo cultivado por muchos que se dicen cristianos. La visión y la sabiduría son dones de Dios. Nadie puede hacer un curso o una currícula universitaria para recibirse en sabio. La sabiduría es un don de Dios. Y nacer es decir, nacer a la luz, ser dado a la luz. Todos nosotros somos dados a la luz cuando nacemos. Seamos o no seamos educados y bautizados cristianamente, podemos ser ateos y ser seres luminosos, y podemos ser cristianos y ser seres tenebrosos. Ser dados a la luz. Y eso es una carta de ciudadanía cósmica. Nosotros somos uno con Dios, nosotros somos uno con el mundo es uno con Dios. Mal leídas, como las leyeron mal, intencionadamente las leían mal, son tesis que lo colocan a Eckhart en el panteísmo. El panteísmo ha sido el arma de batalla que han tenido todos los Torquemadas y los Savonarolas para acusar de herejes a estos señores que defendían la ortodoxia cristiana, defendiéndola en espíritu y en verdad, no con silogismos y conceptos. Esta concepción de Eckhart del ser de luz, de nacemos para la luz, estaba en una mística posterior a Eckhart, que es Catalina de Siena, que hoy, si mal no recuerdo, es el día de Catalina de Siena, que nace en 1347 y muere en 1380. Y Catalina de Siena dice: deidad eterna, oh alta eterna deidad, amor inestimable, en tu luz amo la luz, en tu luz he conocido la luz. Hildegard, anterior a Eckhart, porque tiene una serie de mujeres santas extraordinarias, condenadas en su época, muchas de ellas. Hildegard de Bingen nace en 1098, siglo XI, fines del XI, y muere en 1179. Y lo había resumido todo en una línea. El alma es una sinfonía. Además, Hildegard de Bingen es una precursora de las terapias alternativas, de la nutrición y de lo que se podría llamar una homeopatía de aquella época. Bien, durante esta Edad Media hay tres corrientes de formación. Una es el escolasticismo, otra es la mística y otra es el biblicismo. Escolasticismo es lo que se va fraguando y consolidando en ese siglo XIII, en donde es formado Eckhart. Pero aquí viene ese otro giro impresionante del siglo XIV, que es el protonacimiento de la devoción moderna. La devoción moderna es una, muchas veces solapada y otras veces cada vez más explícita, crítica al escolasticismo. Y esa crítica al escolasticismo es para decir: está muy bien que hagan teología con todos sus silogismos, pero eso no es la experiencia de Dios. Hay que volver a la vivencia del cristianismo primitivo. Entonces, no caer en el abstracto escolasticismo y no caer en ese muy tórrido y fervoroso biblicismo. Son dos fundamentalismos. El fundamentalismo del pietismo y el fundamentalismo de la sola gratia, sola scriptura, sola fides, que va a decir Lutero después. Solo la escritura, solo la gracia, solo la fe. Son dos extremos que llevan a fundamentalismos. En el medio, entre el escolasticismo
y el biblicismo está este misticismo. Veremos en las cuestiones místicas todo lo que se desenvuelve a partir de Eckhart. Todos los maestros espirituales de hoy están siguiendo a San Juan de la Cruz y a Eckhart, y San Juan de la Cruz está siguiendo a Eckhart. Esa es la importancia. Todo escolástico medieval era un místico, pero el ser un místico significa introducir la vivencia personal en la vida religiosa. O sea, eso mana de la propia experiencia de la piedad del místico. Y ahí llegamos a cuál es la experiencia personal que aporta Eckhart en su itinerario. Y eso es el Fünklein Gottes, es la chispita de Dios, la chispita. Eckhart definía en latín a las criaturas como unum purum nihil, una pura nada. Aquí se introduce la cuestión de la nada y del nihilismo en Eckhart. El nihilismo que llegará a Nietzsche y después de Nietzsche a Heidegger. Y todos ellos, lo sepan o no, y hubiese sido mejor que lo supieran, y Heidegger lo sabía, y lo quieran o no, y sería mejor que lo hubiesen querido, están recostándose sobre ese nihilismo que está en Eckhart. Y antes de Eckhart está en Marguerite de Porete, el nihilismo moral, que es despojarme de todo lo que no es Dios, purgar mi alma de lo que no es Dios. Hay 3 grados en los ascensos de la escala mística. El primero es la purificación, el segundo es la iluminación y el tercero es la unificación. Lo purgativo es lo que San Juan de la Cruz llama la noche oscura. Hay que pasar por la noche oscura de los sentidos y por la noche oscura del espíritu, del entendimiento. Bien, esa chispita del unum purum nihil, el de puras nadas, no apunta a negar la creación, que es la creación de Dios, sino apunta a marcar la asimetría absoluta que hay entre el puro ser, que es Dios, y la pura nada, que somos nosotros, para llegar después, a partir de eso, a poner que Dios es nada, porque Dios es nada de lo que nosotros decimos que es. Dios es infinitamente tal cosa, infinitamente tal otro. Dios no es una cosa. La crítica a las pruebas de la existencia de Dios es la crítica a lo que se ha llamado la ontoteología, la más maravillosa de las ontoteologías es la de Hegel, por ejemplo. Pero están hablando de un pensar, y pensar siempre se piensa algo, y Dios no es un algo, no es un etwas, es nada. Por eso Dios de los teólogos, aclaremos, libérame de Dios, el Dios verdadero, dice Eckhart. Dios, libérame de Dios. A ese punto llega la nihilidad. Y Eckhart creía que este tránsito o esta experiencia o esta vivencia estaba contando que en el núcleo del alma humana hay un silencio primordial. El silencio primordial. San Juan de la Cruz dice en Dichos de Luz y Amor que Dios creó al verbo encarnado, en eterno silencio. Y en silencio tenemos que escucharlo. O sea, ¿qué lenguaje habla Dios? El lenguaje primordial de Dios es el lenguaje del silencio. Todos los ejercicios místicos, como veremos con Jäger, implican una postura, una respiración, estar sentado, una postura, una respiración, inhalar, exhalar, repetir un mantra o una palabra sagrada, pero eso significa que tenemos que purificarnos, porque nosotros estamos todos tentados cuando uno se pone a hacer meditación y se sienta en un cuarto oscuro, silencio, y dice, lo que tengo que hacer es concentrarme en Dios. Y para concentrarme en Dios, como enseña un nietito que tiene 6 años y que le enseña meditación cristiana y se sienta en la mantita y pone a hacer meditación, nos sobrevienen, nos atacan un torbellino de ideas, de percepciones. Entonces yo en vez de pensar en y que la presencia de Dios
me planifique, pienso en la tortilla de papa que voy a hacer o en la cuenta de luz que tengo que pagar. Distracciones. ¿Por qué nos distraemos al meditar? Que es sencillo la técnica de meditar. Lo que nos falta es la intención de consentir a la presencia y a la acción de Dios dentro mío. O existe o no existe Dios dentro mío. Eckhart está diciendo, existe Dios en mí y eso es lo mejor que hay. Y mi yo falso, dicen los maestros espirituales, está distrayéndome del yo profundo, del yo real. El yo real mío, el ama a tu prójimo como a ti mismo, es fundamentalmente ese Dios que habita dentro mío. Otra metáfora que usa otro maestro espiritual que se llama Thomas Keating es que el río de la conciencia es un río profundo, que es el de mi yo real, pero sobrenadando por ese río pasa un cúmulo de cosas que son las basuras emocionales, basuras objetivas, pasa un barquito, pasa una rama, y nosotros nos quedamos distraídos con lo que está en la superficie. Y no tenemos el coraje, la perseverancia, la paciencia de sumergirnos en la profundidad de ese río, que como el mar es quieto y silencioso. Y nosotros estamos llenos de ruido y de ajetreo. Todos los ejercicios de purificación es para aquietarnos y silenciarnos. Eso está diciendo Eckhart. Yo no puedo llegar a esa chispita de Dios en mí si estoy distraído por los fuegos de artificio que están en mi yo falso, en mi yo superficial. Les he dicho sobrenadan en lo superfluo. Lo que está sobre el flujo, sobre el fluir, eso es lo que no es. De eso me tengo que vaciar. Y tengo que vaciarme también de los pensamientos, de los sentimientos, para ir al yo profundo. Thomas Merton, que es un monje trapense, contemplativo trapense de Estados Unidos, decía, el hombre puro de corazón no solo conoce a Dios, que es el ser absoluto, acto puro, sino que lo conoce como Padre de la luz, Padre de las mercedes, que tanto ha amado el mundo como para brindarle la redención por su único Hijo. Un hombre así lo conoce no solo por la fe o la especulación teológica, sino por una íntima e incomunicable experiencia. Hacer esa experiencia es hacer la experiencia de mi yo profundo. Ya les he mencionado la vez pasada de un norteamericano que es el gran autor del tema de la evolución de la conciencia, que se llama Ken Wilber, el primer autor de lo que tenemos que trabajar después que terminemos esta introducción. Ken Wilber distingue tres tipos de conciencia: una conciencia prepersonal, una conciencia personal y una conciencia transpersonal. Lo prepersonal es aquello a lo que estamos adheridos cuando primariamente estamos regidos por las filias y las fobias, estamos siempre viendo las cosas que sentimos, que percibimos, que nos emocionan, que sea una película con mucho tiro, con mucha sangre, con mucho sexo. Esas son las cosas superfluas y superficiales que nos distraen, nos divierten, pero no nos convierten. Entonces, lo primero que hay que hacer es buscar cómo llegar a ese hondo fondo. El haber hecho esto le valió que tenga fama de hereje por el establishment eclesial de su época, porque le decían que era herético pretender despegarse de la tradición de la iglesia que tenía la verdad absoluta sobre qué es lo que era Dios. Y eso era algo que no lo había empezado a recibir como crítica el señor Eckhart. Santo Tomás muere en 1274. En 1277, 3 años después de muerto Santo Tomás, hay un obispo de París que se llama Esteban Tempier. Y Esteban Tempier hace una lista de tesis heréticas y pone dentro de los autores de las tesis heréticas a San Alberto Magno y a Santo Tomás de Aquino, por ejemplo. Entonces,
El ser acusado por herejía por el establishment eclesial no significa que los herejes no sean los que lo acusan. Los inquisidores son los propios herejes, en realidad. Si la verdad del cristianismo es eso, de que el reino de Dios está en nosotros, es lo que dicen estos místicos. Ahora, en 1318, las tesis de Eckhart son declaradas erróneas por la Inquisición, donde predominaban los frailes de su orden, los dominicos, y son tratados como herejes. Y los que no terminaron en la hoguera de todos esos, porque no era el único Eckhart, huyeron hacia Sicilia. Y después hay una bula papal de Agro Dominico en que se excomulga póstumamente al maestro Eckhart y lo hace responsable de un cierto panteísmo. Justamente en ese contexto de que lo estaban acusando, él escribe un tratado que es el Libro del Consuelo Divino, del cual en el momento oportuno se extraen fragmentos que se usan en su contra, de ese libro. Y se ha dicho, se ha mostrado y se ha demostrado que obviamente sustraída de su contexto, cualquier proposición puede ser declarada herética y uno tiene que ver qué es lo que no es herético para esos que lo declaran herético. Entonces, denme una frase, como decía Napoleón, y lo mandaré a la guillotina. Una frase puede ser interpretada de cualquier manera. Y eso hicieron con Maestro Eckhart. Porque Maestro Eckhart enseñaba la igualdad entre la naturaleza del ser de Dios y la más elevada potencialidad del alma. O sea, decir yo y Dios somos uno es glosar o parafrasear algo que está en el Evangelio. En San Juan, por ejemplo, cuando Jesús reproduce el diálogo entre Jesús y Dios, Padre, me has entregado a esto, no te pido que lo saques del mundo, sino que lo conserves en el mundo y que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Ser uno con Dios. Esa es la divinización. Todos estamos llamados a una divinización, a ser uno con Dios. Y ese es uno de los trataditos que veremos cuando expongamos en extenso. Todo esto significa usar un lenguaje que no es críptico, ni esotérico, ni herético, sino que es paradójico. Está lleno de paradojas el pensamiento de Eckhart. Y la paradoja es la paradoja es una frontera de la lógica. La paradoja se define o se caracteriza como un razonamiento que parte de premisas contradictorias para llegar a conclusiones no contradictorias. Y eso hace que se intente aproximar a expresar lo que no se puede expresar, a ver lo invisible, lo digo así en forma paradójica, ver lo invisible, gustar lo insípido, tocar lo intangible, expresar, decir lo indecible. Eso es el núcleo de la mística que está en cada uno de nosotros. Nosotros somos personas que después del pecado original y después de la Torre de Babel, tenemos sistemas lingüísticos que no nos permiten decir la verdad, no nos permiten decir y hablar con propiedad, pero todos, irremisiblemente todos, sea uno plomero, poeta, cineasta, cirujano, todos tratamos de decir lo indecible, de tocar lo intangible. Todos hacemos eso, porque estamos en el exilio, estamos en éxodo. Hemos sido expulsados del paraíso en el que aún hablábamos en propiedad. Y ya no hablamos en propiedad porque hay una confusión de las lenguas, hay una confusión lingüística. Y eso lleva a que no nos entendamos. La Torre de Babel es la situación no del pasado, sino en la que estamos ahora. ¿En qué lenguaje hablamos para comunicarnos, para entendernos? Bien, pasemos a los impactos. Como les reseñaba muy fugazmente recién, la fuerte influencia del maestro Eckhart es evidente en un católico flamenco que se llama Jan van Ruysbroek, que nace en 1293 y muere en 1381. Y ha sido titulado Doctor en Gracia. En el siglo XIV,
influye sobre Juliana de Norwich y especialmente en ese anónimo escritor de un monumental tratado del siglo XIV que es La nube del no saber, la nube de lo desconocido. Y el autor, afirma el mencionado monje Merton, invita a una comparación con Eckhart, cuya influencia debe haber sentido, pero de igual modo ejerce un influjo notable sobre la mística carmelitana del siglo de oro español, sobre Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, que reciben amplias y profundas ráfagas de Eckhart, pero es apreciado aún más y más explícitamente por el alemán Nicolás de Cusa, que nace en 1401 y muere en 1464, que es el que vamos a ver después de Eckhart nosotros. Merton consigna que ese siglo XIV fue un periodo de ruptura y de nuevo crecimiento, la época de la Guerra de los 100 Años, la Peste Negra, Juana de Arco, poesías comprometidas, el poeta Dante Alighieri, que hemos visto en la clase anterior y veremos en los temas monográficos antes que Eckhart. Dante Alighieri, pero está también Guillermo de Ockham, que es el padre del nominalismo y de una teología política más laicista en contra del papado. Pero el nominalismo es la vía moderna, lógica, que da pie y fundamento a la epistemología y a las lógicas modernas también. Ese nominalismo está ahí en ese siglo XIV también. Y durante el siglo XIV, el espíritu católico se volvió total, gozosa y abiertamente inglés, dice Thomas Merton. Y es por la recientemente descubierta piedad vernácula, la solitaria autosuficiencia de los ermitaños, y se desarrolla un espíritu de espontaneidad y rectitud. Y todas estas características se encuentran en los místicos ingleses, cuya humildad es chistosa, cuyo ardor es simple y directo, y cuyo amor por Dios es la ofrenda integral de su propio ser, no dividido ni destruido, sino unificado y transfigurado en una anulación del yo y el abandono a su infinita misericordia. Chistosa, dicen. Parece una palabra poco apropiada para esto. Tomás Moro, Santo Tomás Moro, es el patrono del buen humor. Está subiendo a que le corten la cabeza por no haber avalado el casamiento con Ana Bolena de Enrique VIII, y el tipo le dice al que lo está ayudando a subir, ayúdame a subir porque para bajarse me voy a encargar yo solo, y al tipo que le está por cortar la cabeza, saca la barba de él y dice, esta no la corté porque esta no ha cometido perjurio ni nada, ni infidelidad contra el rey. En esa situación que el tipo va al muere, está diciendo esas cosas. O sea, ese buen humor es una condición esencial del buen amor. Sin humor no hay amor. Y humor es, dicho así, chabacana y banalmente, saber reírse de uno mismo. Ver la dimensión de ridiculez de nuestras existencias singulares puestos en las estrellas. Ver que nuestros problemas, que parecen los problemas más grandes del universo, que si nos va a agarrar o no va a agarrar el dengue, si nos va a agarrar o no, los problemas esos no existen vistos desde una perspectiva actual de que estamos lejos, que somos capaces de ponernos lejos. Ese telescopio de la lejanía es el humor. El buen Søren Kierkegaard hablaba de 3 estadios de la vida, y esos 3 estadios de la vida son el estético, el ético y el religioso. Y son inconmensurables. No hay relación entre uno y otro porque no tienen una medida común. El salto, la palabra Sprung, el salto para ir de lo estético, de la existencia estética, principio del placer, a lo ético, principio del deber, es la ironía socrática. Y el salto abismalmente mayor entre lo ético y lo religioso es el humor. El humor. El humor, el ser chistosos, hablando de esto, dice Thomas Merton, es ¿para qué? Para saber reírnos de nosotros significa anular nuestro yo. Otro parecido y anterior a Kierkegaard es Pascal. Y Pascal habla del espíritu de geometría, que es lo que rige los cuerpos,
el espíritu de fineza, que es lo que rige los pensamientos, y el espíritu de caridad. Y él, que era un geómetra genial, estaba diciendo, no hay una medida común entre la geometría, que es la res extensa, y la fineza, que es la res cogitans. Pero aún hay menos relación entre la fineza y la caridad, porque la caridad está infinitamente al infinito por encima de la fineza. Bien, anulación del yo. El yo es algo odioso, dice Pascal. El yo, desprecio de mí mismo hasta el amor a Dios. Amor a sí mismo, ¿es bueno o es malo? Es bueno cuando es el amor a Dios hasta el desprecio de sí mismo. Y es malo cuando es el amor a sí mismo, el egocentrismo, hasta el desprecio de Dios. Bien, todo esto muestra que las raíces de Eckhart son profundas y los frutos son muy ricos para lo que ha significado. Porque, entre otras cosas, esa revolución espiritual que están propiciando estos señores, y no solo Eckhart, es poner al alcance de todos, no solo de los doctores en teología, porque esos son los últimos que se enteran de la verdad, los doctores en teología o los doctores en física cuántica. Hay que ponerlo al alcance de los humildes. Te doy gracias, Padre, porque le revelaste esto a los sencillos y no a los doctos, dice Jesús. Entonces, escribir en alemán, predicar en alemán, es con esa voluntad de poner en lengua vulgar, no ponerlo como pondríamos hoy en inglés, que es la lengua franca para la ciencia, el negocio, etcétera, sino ponerlo en la lengua que hablan los tucumanos, del oficial Gordillo, por ejemplo. Llegar así, a ese nivel, llegar a la elocuencia vulgar de la que habla el señor Gian Battista Vico. Elocuencia vulgar es la elocuencia del vulgo, del pueblo. Hablar para los sencillos y hablar sencillamente. Bien, esas influencias lo llevan a Eckhart a que en esa segunda mitad del siglo XIII y la primera mitad del siglo XIV predomine, no solo en él, en el círculo de estos frailes dominicos, un sentido infinito de la presencia de Dios. Maravillarse de la infinitud de Dios respecto de la finitud de las criaturas. Somos pura nada, es que somos finitos. Y la presencia infinita de Dios dentro nuestro. O sea, el infinito está dentro nuestro, porque Dios está dentro nuestro, el reino de Dios está dentro nuestro. Y eso no lo ha inventado Eckhart. Está en San Pablo y magistralmente, teológicamente, filosóficamente está en San Agustín. Cuando dice que Dios es interior íntimo meo y superior sumo meo. Más íntimo a mí que yo mismo y más sublime que lo más sublime que hay en mí mismo. Entonces, esa intimidad con Dios, esa presencia de Dios en mí, es algo que está, yo lo quiera o no lo quiera. Entonces, lo único que tengo que hacer yo, y pongo en irónico, comillas irónicas en único, lo único que tengo que hacer es consentir a la presencia y acción de Dios en mí. Si yo hago eso, llego a un nivel de perfección espiritual de poder llegar a conocerme a mí mismo. Ahora, el maestro Eckhart, cuando lo acusan de ser panteísta, él dice, pero miren, yo estoy diciendo las cosas que dice el doctor de la gracia, que se llama San Agustín, que nace en el 354 y muere en el 430, y el maestro Eckhart no desconocía en absoluto que de los 22 libros escritos por Agustín, 10 de ellos condenaban frontalmente el panteísmo. Y el panteísmo no es otra cosa que la doctrina que sostiene la identidad sustancial de Dios y el universo. De eso se lo acusó con más o menos razón a Spinoza y con más o menos razón a Hegel, y fue un Atheismusstreit en Alemania, la lucha del ateísmo por saber si todos estos estaban infectados por el virus panteísta de Spinoza. O sea, no es algo que termine en Eckhart, sino que sigue siendo continuado hasta mediados del siglo XX. Hay un curita jesuita que se llama Teilhard de Chardin,
que es poeta, antropólogo, filósofo, teólogo, y también lo acusan de eso, con mayor o menor razón. Pero uno no se tiene que poner en la sandalia de Torquemada y de Savonarola. Tiene que ver y empatizar con las tesis de estos señores. Cuando Agustín está diciendo eso, está diciendo que el eje del pensamiento de Plotino, que influye sobre San Agustín, no lo hace a San Agustín abjurar de su cristianismo, de doctrina cristiana. Pero para los que sí abrazan esa sustancial identidad, les cuesta la vida y les cuesta la hoguera, como Giordano Bruno, uno de los pensadores que yo quería poner aquí, pero por razones de tiempo y de no dar pie a mi voracidad omnímoda de poner autores, lo he suprimido a él y a Leonardo da Vinci. Bien, Eckhart dice que hay muchas inteligencias groseras que van a decir que muchas de las cosas que yo he escrito en mi libro de Consuelo Divino no son ciertas. Les contestaré con una expresión de San Agustín en el primer libro de sus Confesiones. Y San Agustín dice ahí que todo lo que es futuro, inclusive lo que sucederá dentro de miles de años, si el mundo dura tanto tiempo, Dios ya lo tiene hecho. Y que todo lo que ha ocurrido hace miles y miles de años, Dios lo hace todavía. Hoy, si alguien no comprende esto, ¿qué puedo hacer yo? Dice Eckhart. Y en otra parte dice que quien se ama excesivamente a sí mismo quiere cegar a los demás para que su propia ceguera permanezca oculto. Es genial esto. ¿Qué es lo que más nos preocupa a nosotros? El coronavirus, para poner el ejemplo nuestro. Nos preocupa que ser infectados por eso y morir por eso. Tenemos miedo a la muerte y tenemos miedo a ese futuro con F minúscula. Pero si Dios es Dios, Dios es el futuro absoluto, como dice Carrana. Si es el futuro absoluto, nada de lo que vaya a acontecer está fuera de la potestad y de la providencia de Dios. Pero hete aquí, que aquí dice dos cosas, no solo eso, sino que dice, Dios lo tiene ya todo hecho y Dios lo hace todavía hoy. Eso es la creatio continua. La creación es algo que hizo en el primer día Dios cuando estaba sentado viendo qué iba a hacer y hace el universo y después se echa a descansar en el séptimo día. La creación es una creatio continua. Entonces eso saca los errores que tenemos nosotros a este respecto. Bien, vayamos ahora con esta glosa del programa para ir en el último segmento, meditando con Meister Eckhart. Y dice Matthew Fox, que es el libro que yo estoy siguiendo aquí, dice Matthew Fox, meditando con Meister Eckhart. Y el epígrafe de ese libro, de Meditando con Meister Eckhart, se consigue, si no lo consiguen en PDF, se consigue en papel en la librería porque no está agotado, no es muy antiguo también, y yo lo tengo aquí para dárselos. Dice que, meditando con Meister, dice Fox, el camino es hermoso, placentero, alegre y familiar. No hay que pensar en el rigorismo, el ascetismo, la flagelación, para ser místico, especulativo, hacer esas cosas. El camino de contemplación, el camino de los espirituales, que es un camino que empieza siempre con un solo paso. Empieza con el paso de salir de sí mismo, de abandono de sí mismo. Todo camino verdadero nuestro es camino de salir de nosotros mismos. Y ese camino es hermoso, placentero, alegre y familiar. Sendero 1, la creación. Hay que recorrer la vía positiva. Hay que salir a meditar y pasear, qué sé yo, por la plaza que queda cerca de mi casa o por el parque Percy Hill que uno puede tenerlo cerca o por el parque 9 de Julio o irse a San Javier caminando y hacer el ejercicio de percepción. Percepción es hacer presente todo lo que estoy sintiendo, desde la uña del pie hasta el pelo, poco pelo que tenga alguno, de la cabeza. Percibirme a mí mismo. Y esa percepción es un ejercicio de contemplación. Nosotros vamos por la vida como zombies y los zombies muertos en vida vamos sin percibir. Percibir es lo primero.
ejercitarse en la percepción. Estar una hora caminando por un parque, por la naturaleza y abrirse con los sentidos en pleno a ser consciente de lo que percibimos. Técnica y filosóficamente se dice que la percepción consciente es la apercepción. Percepción consciente, ser consciente. Ser consciente de un modo mucho más puro que la conciencia prepersonal. O sea, es llegar, percepción pura es llegar por la percepción de una conciencia transpersonal. Después de la percepción viene el pensamiento. Y después del pensamiento viene la contemplación. Percepción y pensamiento todavía están de este lado de la cuestión, están todavía mezclados de la conciencia egoica del yo y la conciencia transpersonal. Y la conciencia transpersonal es la única que llega al pensar en sí mismo puro, el del yo profundo. Dice Ken Wilber, I amness. Esto juega como si fuesen alemanes con las palabras. I am es yo soy. Y la terminación es la sustantivación. La yoidad, el ser yo mismo, eso es conciencia transpersonal. Y yo soy yo mismo cuando escapo de lo superfluo, banal, trivial, que aparece en mi conciencia egoica o de mi conciencia prepersonal. Solo soy yo mismo en auténtica realidad cuando llego a eliminar todos los pensamientos, percepciones, representaciones, afectos, pasiones que están poblando mi yo superfluo, mi yo falso. Entonces, la primera vía es la creación. Andar por la vida y por la vía como andaba San Agustín, diciendo hermano sol, hermana luna, hermano lobo, hermana muerte, confraternizar. La primera encíclica cabal del Papa Francisco es la Laudato Si, que arranca de este patrono de la ecología que es Francisco de Asís, diciendo que toda la creación habla de Dios. En toda la creación hay vestigios de Dios. Esa es la vía positiva, que es la vía de la creación. El sendero 2 es la vía negativa. Y ahí aparece algo que es centralísimo en Eckhart y que va a pasar, transmutado para mí en sentidos equívocos, en Heidegger. Y la segunda vía es soltar y dejar ser. Es la Gelassenheit. Lassen es dejar. Dejar ser, dejar pasar. Dicen los maestros espirituales que cuando uno medita, lo acosan todos los pensamientos de qué es lo que tengo que hacer esta tarde, qué es lo que tengo que pagar, qué es lo que tengo que cocinar, qué es lo que tengo que comer, si me tengo que pelear con alguien o no, todas esas cosas que uno se pone como proyectos de vida que son basuras emocionales, todo eso uno tiene que dejar. Dejar ser es purgarse. Purgarse es vaciarse. Vaciarse de todo lo que no es esencial. Vaciarse de lo superfluo y accidental. Vía negativa, soltar y dejar ser. Eso es el vaciamiento. Vaciamiento es la nada en Eckhart, es el vacío en el budismo. Y están en correlación. Tercer sendero, irrupción y nacimiento de sí mismo en Dios. Abgeschiedenheit es la separación del dejar ser. Gelassenheit es la serenidad. Durchbruch son los términos de Eckhart, es la brecha y la irrupción. Y aquí nos ponen el tercer sendero, irrupción y nacimiento de sí mismo en Dios. Esa es la tesis central de Eckhart, el nacimiento de sí mismo en Dios. El Belén es el Belén que nace en el corazón de cada hombre. Celebramos la fiesta del nacimiento eterno que Dios el Padre ha dado a luz. Nunca cesa de hacerlo en toda la eternidad. Pero si ello no sucede en mí, el nacimiento de Dios en mí, ¿de qué sirve? Todo reside en esto, que primero debe ocurrir en mí, y Dios es infinito en su sencillez y sencillo en su infinidad. Por lo tanto, está en todas partes y en todas partes está entero. Dios se encuentra en la porción más íntima
de cada una y de todas las cosas. Dios está en nuestra casa. Somos nosotros quienes hemos salido de paseo. Una hermosa síntesis de qué es lo que quiere el señor Eckhart, que vayamos a nosotros mismos, que volvamos a nuestra casa, que volvamos a nuestro hogar. ¿Cuál es nuestro hogar? Nuestro corazón. Es un camino al corazón por el corazón. Es la oración de Jesús, es la oración del nombre de Jesús, la oración de la quietud, la oración del silenciamiento. Esa es la tercera vía. Y la cuarta, que es una originalidad total de Matthew Fox, es poner una cuarta vía. Porque las tres vías de la mística, desde el pseudo Dionisio Areopagita, desde en adelante, que es el padre de todos los místicos, son tres: la purgativa, la iluminativa y la unitiva, del desposorio con Cristo. Y acá hay una cuarta. ¿De qué trata esta cuarta vía? La nueva creación, compasión y justicia social. Es una vía práctica. ¿De qué me vale a mí ganar el mundo, ser multimillonario, si pierdo mi alma? ¿De qué me vale a mí acumular riquezas aquí si esta noche voy a morir? ¿Y con qué me voy a presentar al juicio final? ¿De qué me vale a mí el acumular, el poseer, el disfrutar placenteramente de las cosas si me pierdo a mí mismo? Entonces, el vaciamiento es la condición sin la cual no existe la redención por el encuentro de mí mismo. Por eso, compasión y justicia social. No hay que hacer jugar como si fueran, que no lo son, por un lado la mística contemplativa y de los raptos, las levitaciones, y por otro lado la acción política temporal. No es contemplación versus acción. La propia Hannah Arendt, genial filósofa política, señala vita contemplativa, vita activa. Ese dualismo está mal, porque no es contemplación versus acción, es, como dice un maestro espiritual actual, contemplación, es acción en la contemplación. Si yo llego al nivel de meditación, de oración contemplativa, todo lo que haga, todo lo que perciba, todo lo que sienta va a estar divinizado. Entonces yo no puedo ver al otro, incluso al que me mata, al que me hiere, al que me humilla, no lo puedo ver como algo que es ajeno a mí. No hay nada, nada malo que venga de fuera de nosotros. Todo viene de dentro de nosotros. Estoy glosando enfáticamente lo que dice el Evangelio. Lo malo no está fuera. Lo malo es la lucha entre el bien y el mal, la justicia y la injusticia, la verdad y la falsedad. Son luchas de todos y cada uno de nosotros en lo más íntimo de nuestro ser, que es nuestro corazón. Por eso estas se llaman oraciones del corazón también. Bien, cuando llegado a esto, pasamos a otro capítulo que es de la mística cristiana. Bueno, no lo tengo aquí. Hay un librito sobre la mística cristiana, cuestiones fundamentales. Pero hay otro que lamentablemente está en alemán, así que ustedes me van a tener que creer lo que yo les cuente, y si no, lo tienen que leer en alemán, que es un libro que tiene por título Meister Eckhart. Y ese título, Meister Eckhart, es de un señor, un gran filósofo alemán muy poco conocido. Aquí yo les he sentido nombrar solo por el profesor Risco Fernández, que se llama Alois Denf. Alois Denf ha escrito La ética de la Edad Media, la metafísica de la Edad Media, la crítica de la razón histórica, y ha escrito este libro que se llama Meister Eckhart, una introducción a su obra. Y en ese libro él menciona una cuestión capital. Esa cuestión capital es que Eckhart significa una nueva metafísica del ser espiritual. Eso, complementando la pregunta en la primera sesión, Ricardo, va más allá de la ontología. La metafísica del ser espiritual va más allá de la ontología. Y esa nueva metafísica del ser espiritual es pasar del ser así, so sein, dicen los alemanes, al ser ahí, al Dasein. El ser así, el so sein, son las cosas, son los entes. El ser ahí
es el único ente, el ente privilegiado, va a decir Heidegger, que se pregunta por el sentido del ser. Entonces, en esta metafísica espiritual nueva, innovadora de Eckhart, se pasa del ser así al ser ahí. Y de ahí a la analogía entis. Genial. Analogía entis es uno de los 3 caminos posibles para la metafísica. Uno puede hacer una metafísica inductivista. Entonces, yo digo, la plata es un metal, el mercurio es un metal, el oro es un metal, y saco la conclusión, partiendo de premisas particulares, todos los metales se dilatan por el calor. La plata es un metal que se dilata por el calor, etcétera, etcétera. O yo puedo decir, todos los planetas son de queso, la Tierra es un planeta, la Tierra es de queso. Tenemos ahí la inducción y la deducción. Son 2 caminos regios. Cuando estamos con Hegel, por ejemplo, estamos en una ciencia de la lógica que rechaza el inductivismo y está fabricando silogismos especulativos, dice Hegel, y es la gran ciencia de la lógica. La lógica de Hegel es la mayor ontoteología que existe. Es onto porque habla de los entes, es logo porque es discurso de la razón, y es teos porque el ser supremo es Dios. Entonces, para Hegel hay que pensar de Dios y a Dios así en la tierra como en el cielo. Así en la tierra como en el cielo, yo por el pensar llego a esa unión mística. Hay un tipito que se llama Franz von Baader, que es un clérigo y filósofo de Múnich, que le enseña a Hegel Eckhart. Y de ahí, de esa enseñanza de Eckhart que recibe Hegel, sale la frase de Eckhart que cita Hegel para la unión mística: el ojo con que Dios me ve y el ojo con que yo le veo son uno y el mismo ojo. Bien, ahí estamos con la analogía entis. Ese es el tercer camino. Está el camino de la deducción, el camino de la inducción y el camino de la analogía. La analogía es como para decir, en la cuestión de los universales está Platón, que es el idealismo y que es padre de todas las deducciones futuras, está Protágoras o los sofistas, que son padres del escepticismo y del inductivismo, y está Aristóteles. Uno está el pragmatismo, materialismo, escepticismo, los sofistas. Otro el idealismo absoluto o hiperrealismo, Platón. Y está el realismo moderado. ¿Qué es lo que existe? La idea del hombre, dice Platón. ¿Qué es lo que existe? Juan Pérez o Sócrates, dice Protágoras. ¿Qué es lo que existe? La idea del hombre en Juan Pérez o en Sócrates, dice Aristóteles. Entonces, la analogía está como matriz de pensamiento en que yo lo que puedo decir, sin entrar aquí en las diferencias entre analogía de atribución, analogía de proporcionalidad, lo que yo puedo decir porque tiene algo de semejante y algo de diferente entre Dios y la criatura. La analogía entis, el ser absoluto, el acto puro, se dice ser también, pero no absoluto ni puro, de las criaturas. Esa es la analogía entis. Pero, novedad interesante que entre otros introduce aquí Alois Dempf, aparte de ser una analogía entis, es una analogía trinitatis. El Dios creador, Dios Padre creador, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, todo lo que ha creado lo ha creado con el sello de la analogía trinitaria. Entonces, toda la Trinidad existe en un grano de arena, en una planta, en un animal, en el hombre. Todo está creado desde la trinitariedad. Y si no, de nuevo, lean a Hegel, que es la secularización filosófica del dogma de la Trinidad y de la encarnación, los dos dogmas más importantes del cristianismo. Bien, ahí llegamos al fundamento del alma, porque el fundamento del alma, del sí mismo, del mí mismo, es la analogía trinitatis. El fundamento de la metafísica de la analogía entis es para los seres inorgánicos o los seres orgánicos no racionales. Pero tenemos este ser singular que es el hombre. Y este ser singular que es el hombre especialmente espeja o refleja la analogía de la Trinidad. Bien, de Dios y el mundo, del retorno a Dios
Y el maestro Eckhart es, avancemos de la metafísica espiritual a la espiritualidad. Este libro de Adolf Haas, uno de los mayores estudiosos que hay de Eckhart, se llama Maestro Eckhart, figura normativa para la vida espiritual. Y ahí habla del abandono, es el dejar de ser, el apartarse del ser, el abandono, la humildad y la vaciedad integral del interior de uno mismo. Perderlo todo y ganarlo todo. Quien pierde la vida por mí la gana y quien no, la pierde. Y quien presuntamente la gana, la pierde. Y eso lleva al deshacimiento, que es uno de los principios centrales, desasirse, desapropiarse. Eso es fundamental para la metafísica. Heidegger, que estuvo y sigue estando en su obra presente fuertemente, el señor Eckhart, llega a un periodo de Heidegger después de su rectorado en la Universidad de Friburgo con los nazis, en que él se aparta de la raíz cristiana que lo formó y formateó mentalmente. Y el apartarse es para ir a los presocráticos, ir al origen originario del filosofar y apartarse del cristianismo, pero sigue adherido a él, aunque él no quiera, todo esto que recibe de Eckhart. Y Heidegger culmina su periplo hablando del Ereignis. Ereignis es el acontecimiento apropiador. Acontecimiento apropiador, el Ereignis. En cambio, el Enteignis, el prefijo sustantivación, ent es despojamiento, es el deshacimiento. El deshacimiento es lo que no entiende Heidegger, porque no le conviene entender, obviamente, de Eckhart. Lo vamos a ver después en el último punto, para cuando terminemos esto. Ahora, el santo en la alegría y en el dolor, el fondo del alma y Dios, el hombre interior y el hombre exterior, la chispa del alma como identidad de encarnación y creación bajo especie de eternidad. Y pasamos al punto 3 a mística y acción. Spiritualitas negativa, la mística del éxodo. En uno de los puntos introductorios veíamos que hay una metafísica del éxodo y una metafísica de la nostalgia, con el patrón de Abraham y con el patrón de Ulises. Ahora, en esa acción, esa mística del éxodo, hay una advertencia contra el goce espiritual, porque hay una relatividad de la vida activa y de la contemplativa. Hay, más bien dicho, una relacionalidad de la vida activa y la contemplativa. Porque lo que hay y debe haber es una mística de la vida. Dios, creación y encarnación, el nacimiento de Dios en el creyente. Mística en la vida cotidiana. Uno no practica meditación y trata de hacer el camino de contemplación para huir del mundanal ruido, para huir de mi vida cotidiana, sino para sumergirme místicamente en mi vida cotidiana y hacer todas las cosas divinizadas. Ahora, ese retorno a la vida cotidiana implica una ligación con ese tratado del divino consuelo. Si uno tiene la certeza que vive en esa clave, todas las cosas que nosotros sufrimos y padecemos, y el sufrimiento y el padecimiento está en el combo que pide Jesucristo, que hay que tomar la cruz y seguirlo, como es la parábola del joven rico. Entonces el padecimiento no es algo negativo y ajeno, eso está en el budismo también. El budismo, la mística zen y la mística cristiana se casan con el vacío y la nada y con eliminar los sufrimientos y padecimientos desde una clave de un consuelo. El consuelo de Brahma, de la iluminación, del Satori o de la mística cristiana, sea la que fuese. Y ese consuelo divino presupone el tratado, son tratados del señor Eckhart, del tratado del desprendimiento. Y ustedes tienen aquí en que está editado en Tucumán por Humanitas, ustedes tienen varios de esos trataditos, es corto y muy bien hecho, que tratan de estos temas que les estoy diciendo. Estos temas significan una introducción y traducción de un gran profesor de filosofía
medieval de la Universidad de Rosario, es Capelletti, que hace esta traducción y esta introducción a Meister Eckhart, resumiendo varios de los tratados de estos que les menciono, donde está el del desprendimiento humano, del consuelo divino, etc. Hay varias ediciones, y como les digo, la edición más reciente que yo conozco en castellano es argentina, es de los 40, una colección de muchos libros, y aquí viene Instrucciones Espirituales, el libro del Divino Consuelo, del Hombre Noble y sobre el desprendimiento en esta edición. Casi todas tienen esos tratados. Bien, comentario al prólogo del Evangelio de San Juan. El comentario al prólogo del Evangelio de San Juan. San Juan es el evangelista más especulativo que hay. Esta es una edición actual, conseguible por todas las vías esas que les he dicho. Y es el más especulativo porque, a diferencia de los sinópticos, es el que ha introducido esta cuestión de que el reino de Dios está en nosotros. Y el último punto es de Meister Eckhart a Heidegger, viceversa. De Eckhart a Heidegger, de Heidegger a Eckhart. Deshacimiento, dejar ser y angustia, Abgeschiedenheit, Gelassenheit und Angst, entre Eckhart y Heidegger. La Universidad de San Martín, con la compilación de Carlos Ruta, hizo este libro, que también se consigue, El maestro Eckhart en diálogo, entre sombra de ser. Y uno de los primeros artículos mencionados aquí en el programa tiene que ver con eso, la vinculación entre Eckhart y Heidegger, con la Abgeschiedenheit, esa separación, la Gelassenheit, esa serenidad o dejar ser, y el Angst, la angustia, entre Eckhart y Heidegger. Y ahí pasar a Heidegger y la mística. Heidegger, cuando era un joven profesor que estaba empezando su carrera, lo que él quería hacer era profesor de la cátedra del concordato entre la Iglesia Católica, porque él inicialmente quería ser jesuita, y lo sacan de la carrera de jesuita porque tenía problemas de salud. Se especulaba con un montón de cosas, pero era por problemas de salud. Pero él sigue aferrado, porque era de una familia humilde, para hacer carrera, sigue aferrado al sponsoreo o padrinazgo de la Iglesia Católica para hacer los estudios, que le daban una beca con una cláusula gatillo que tenía que enseñar Santo Tomás de Aquino, por ejemplo. Y él sigue haciendo méritos en su currículum para entrar a esa cátedra del concordato. Pero llega un año, que es el año 1919, en el que él tiene una relación personal con un cura que se llama Engelbert Krebs, y él ya ahí se ha producido una quere, un vuelco, una conversión. Él ha tenido ya la enseñanza de neocantianos, como Rickert, y ha tenido fundamentalmente la enseñanza de Edmund Husserl. Entonces él decide que ya deja de esperar que lo sigan apadrinando los de la Iglesia Católica, y entonces dice, yo me despido del catolicismo como sistema, y no quiere decir que me despido de la cultura católica como tal, sino del catolicismo como sistema. O sea, voy a dejar, ya ponen las cartas sobre eso, voy a dejar de defender la doctrina católica. Y eso está expresamente dicho en Introducción a la Metafísica de Heidegger. Cuando hablan de filosofía cristiana, dice, es como hablar de hierro de madera. Entonces, la relación de Heidegger y la mística viene de ese primer periodo en el que él es, digamos, jefe de trabajos prácticos de los catedráticos que estaban en Friburgo, y él da cursos sobre San Pablo, sobre San Agustín, sobre introducción a la mística medieval. Así que los conoce así de la cuna intelectual de él. Y entonces Heidegger y la mística apunta a eso. Y acá la relación es entre Meister Eckhart, Heidegger y Suzuki, el budismo zen, porque los tres son pensadores del abandono. Meister Eckhart y el último Heidegger. El primero es otro de los escritos de esto de Eckhart en diálogo, y el otro, Meister Eckhart y el último Heidegger, el elemento místico en el pensamiento de Heidegger es de un norteamericano que se llama John D. Caputo. Y él tiene en alemán y en inglés estos escritos sobre el pensamiento místico en Heidegger. Y uno en castellano, que, bueno, no lo tengo aquí en mano, que tiene que ver con eso. Entonces, con esto terminamos la presentación y nos quedan unos cuantos minutitos para que ustedes respiren, pregunten, critiquen, comenten. ¿Hay alguna pregunta, crítica, comentario? A ver, aquí hay.
Han quedado anonadados la kenosis de los alumnos de metafísica, nihilificados, ánima anihilata, dice la Margarita Poret. Bueno, si han quedado anonadados y obnubilados y turulecos, entonces nos despedimos hasta el lunes que viene y preparen, ya les mandaremos la convocatoria, preparen lo que sigue, Nicolás de Cusa. Hasta luego. ¿Y me voy o no me voy? ¿Qué pasa aquí? Así de